misma, pero no solamente de cómo ven la realidad, cómo se ven a sí mismos. Uno se ve un inútil, incapaz de persuadir a los demás de que se pongan unos zapatos, y el otro ve muy sencillo convencerle a alguien de que es más cómodo y más rentable comprarse unos zapatos que hacer una alfombra de tamaño universal. Y cuando vamos muchos a las aulas, vamos con una actitud pesimista o con una actitud optimista. Qué diferente, qué diferente. En un hermoso libro que os aconsejo, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, vale para todos los niveles. Describe a profesores excepcionales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? ¿Cómo son? Y dice, cuando uno de estos profesores se hace cargo de una experiencia de aprendizaje, es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar, y no como si un alguacil sentase en un banquillo a una posada. Y dice de ellos también, nunca atribuyen a sus alumnos las dificultades que encuentran en el aprendizaje. Pero es también optimista por las consecuencias que tiene la tarea. ¿A cuántos vosotros mismos, los que estáis aquí, habéis salvado de la ignorancia, del desastre, con vuestra tarea, con vuestra actitud, con vuestro afecto? Dice Rubén Alves en un libro que se titula La alegría de enseñar, un libro cortito pero muy hermoso, dice: enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra. Por eso el profesor nunca muere. Y he elegido para compartir con vosotros tres casos de otros y uno que voy a contaros mío. ¿Y qué tal si abriésemos y dijésemos, y ahora cada uno que cuente uno suyo? ¿Qué sesión más emocionante? ¿Lo veríais? El 19 de enero de 1824, estando en la cumbre de su gloria, Simón Bolívar le escribió desde Pativilca una carta a su antiguo maestro. Mirad, he elegido un pequeño trozo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que nos ha dado. No he podido borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Segundo, Albert Camus. Cuando niño, Camus vive en Argelia, una vida llena de trabajos, de pobreza, y cuando era el premio Nobel, le escribe a su maestro, el señor Yerme: esperé que se apagara un poco el ruido que ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su esperanza, sin su ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. Pero ofrece por lo menos la oportunidad, no es que conceda demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Y el tercero es un ministro del gobierno de Lula, que le escribe a Paulo Freire, maestro que fue del presidente de la República, lo siguiente: fueron sus ideas, profesor, las que permitieron a Lula el metalúrgico llegar al gobierno. Esto no había sucedido antes en la historia del Brasil, quizás en la del mundo, excepto por la vía revolucionaria. Hablo de la elección a presidente de la República de un hombre que venía de la miseria, que enfrentó como líder sindical una dictadura militar y fundó un partido de izquierda en una nación donde la política pública siempre fue negocio privado de la élite. Pero su pedagogía, profesor, permitió que los pobres se volvieran sujetos políticos.
Hasta entonces el protagonismo de los pobres tendía al corporativismo o no pasaba de revueltas desprovistas de un proyecto político inclusivo. De ese modo, ellos no aparecían como figuras de retórica, solo aparecían como figuras de retórica en el vocabulario de la izquierda. Por ese nuevo Brasil, muchas gracias, profesor Paulo Freire. De modo que las consecuencias de esto que hacemos nosotros, alguno puede decir, hombre, Paulo Freire, hombre, el señor Germain, todos, cada uno de nosotros. Hace unos años, 2 años solo, al terminar una de mis clases, ahora por esta época de julio, pusimos un papel rodeando toda la clase y les dije a los alumnos expresar qué es lo que sentís, qué es lo que habéis vivido. Pero qué emocionante. No hay otra profesión que dé estas recompensas. Miguel Ángel, algunos se dedican a la enseñanza para hacerse importantes, pero nosotros tenemos que agradecerte a ti que tú nos hayas hecho sentirnos importantes a nosotros. ¿Dónde hay una recompensa de este tipo? Otro lo expresó con un dibujo, un muñequito, una cadena atada a los pies y una bola de hierro, principio de curso, una flecha, final de curso, la cadena está rota. ¿Dónde? ¿En un banquero? ¿El arquitecto? ¿Dónde hay esta recompensa? Estas consecuencias. Y en ese año una chica, cuando está escribiendo, se emociona, arranca a llorar, y alguien le pregunta, compañero, María Ángeles, ¿qué te pasa? Dice, pues que tengo un sentimiento muy complicado en mi interior. Por una parte estoy muy triste, porque se acaba la experiencia, he aprendido muchas cosas, lo he pasado muy bien, he conocido a personas magníficas. Dice, pero por otra, y eso me está generando un sentimiento que me ha hecho llorar. Por otra, estoy muy contenta porque mañana puedo decirle a mis niños que por fin voy a poderme levantar con ellos y desayunar con ellos, porque han estado todo el cuatrimestre reprochándome que al levantarse no estuviera y no pudiéramos desayunar juntos. La clase era de 8 a 10 de la mañana. Le pregunto a María Ángeles, ¿qué edades tienen tus chicos? Es una maestra que está estudiando, ¿no? Sigue estudiando, bueno. Y dice, tiene 10 años la mayor, Laura, y 8 años el pequeño. Y le digo, ¿te parecería bien que yo les escribiera una carta a tus niños? Ah, pues sí, si quieres hacerlo, me parece estupendo. Y entonces yo les escribo una carta, queridos Laura y Miguel, tenéis una mamá maravillosa, admirable, extraordinaria. Es maestra, pero quiere seguir aprendiendo. Y a ella le ha dolido mucho no estar con vosotros por la mañana. Ella querría levantarse con vosotros y estar con vosotros y desayunar con vosotros, pero quiere aprender. ¿Y acaso si papá no hubiera estado en el desayuno, aunque hubiera sido para irse a jugar al golf, no me hubierais reprochado tanto? Yo, como sé que sois niños inteligentes y niños cariñosos, os voy a pedir una cosa para vuestra mamá: que la ayudéis a seguir estudiando.